lo que entendemos por capacitancia dinámica. Cuando el pulmón y la pared lectora, nosotros hablamos de capacitancia, nosotros no hacíamos la definición de capacitancia sin tener en cuenta el movimiento del aire. Ahora a nosotros nos interesa no verla solo la parte estática, sino verla ya en movimiento. Eso lo puede ver uno en forma de varias gráficas. Una es hacer una gráfica en la que uno ponga volumen contra presión transmural. Y esa sería una manera de hacer parte de esta curva, que es una curva de trabajo. Y aquí seríamos lo siguiente. En inspiración, nosotros vamos moviendo el aire y tenemos que vencer dos cosas. Esto que hay acá, que sería la elasticidad, que es la elastina y el colágeno más la tensión superficial, y esto en inspiración quería vencer la resistencia de la vía aérea. Todo esto otro sería trabajo elástico. Bueno, cuando uno, por ejemplo, aquí hace una pausa, en este punto, por ejemplo, E, y deja de mover el aire, de haber flujo, esta curva pasa acá, que quiere decir que tiene que seguir haciendo una presión transmural necesaria, pero ya para simplemente mantener este complejo elástico, que es la elastina y colágeno, y el pulmón distendido. Cuando vuelvo a poner movimiento, esto vuelve acá y acá va a ser la curva. Esta es la curva expiratoria, que supuestamente es gratuita porque es simplemente energía que se recupera por los resortes elásticos y que no se ha disipado en forma de calor. Esta es la resistencia de la vía aérea en inspiratoria, esta es la resistencia de la vía aérea en la expiración. Y entonces, cuando nosotros hacemos entonces el concepto de capacitancia dinámica, hacemos caso completo a tener que sumar lo que yo me gaste venciendo la resistencia de la vía aérea y lo que me gaste yo en inflar los pulmones. En los pacientes ventilados es más fácil determinar, los ventiladores, cómo se hace el concepto de capacitancia dinámica. En ellos vamos a graficar presión contra tiempo, y aquí vamos a tener una curva típica, aquí es tiempo, y esta es la presión, y esto más o menos hace una curva así. Correcto. Entonces aquí tenemos varios conceptos que son importantes. Después de una pausa, esta es la presión pico, la presión meseta, y esta es la basal. Correcto. Entonces, cuando nosotros medimos aquí, al final de una inspiración, antes de la pausa, pero cuando todavía está acabando de fluir el aire, ya al final del mismo, el aparato capta esta señal pico, y esa es la presión que yo me gasto para vencer la resistencia de las vías aéreas más el componente elástico de todo el sistema pulmonar. Cuando yo hago la pausa, esta se disipa parte de esa resistencia a las vías aéreas porque ya aquí no hay flujo, ya había una pausa, ya se acabó el flujo, entonces esto me está midiendo a mí la presión necesaria para vencer la elasticidad de ese pulmón. O sea que es el trabajo netamente elástico para inflar el pulmón. Esto tiene unas trascendencias entonces importantes porque cuando yo quiero averiguar, por ejemplo, la capacitancia del pulmón total, yo tengo que poner mi volumen TIAL, que lo puedo medir por el ventilador, y yo simplemente puedo coger la presión de plató menos la presión basal, y es lo que yo me gasto verdaderamente inflando el pulmón como capacitancia pulmonar sobre la basal. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Eso ya lo tengo yo medido. También puedo medir la resistencia de la vía aérea.
La resistencia en la vía aérea yo la sacaría así, una diferencia de presión que sería la diferencia entre el pico y el plató sobre el flujo. Correcto, y ambos los conozco yo ahí, porque ese es el flujo inspiratorio. Entonces a mí me sirve eso para poder detectar esta, que es verdaderamente la presión que se gasta venciendo la resistencia. El pico menos el plató me da el delta de P, que esto viene en la fórmula flujo, igual a delta de P sobre R, R es igual a delta de P sobre flujo. Entonces simplemente yo estoy despejando ahí, mi delta de P es el pico menos el plató, y eso me da a mí la resistencia en las vías aéreas. Eso es importante, ¿por qué? Porque en formas de ventilar a uno le pueden decir que usted tiene varias alternativas. Puede estar ocurriendo lo siguiente, por ejemplo, puede tener una gráfica que usted tenga un pico muy alto, ¿correcto? Pongamos un pico acá, o en la misma gráfica, un pico muy alto, pero con un plató normal. Esta presión pico, con este plató normal, no le va a caer al pulmón para hacerle barotrauma, porque esta presión transpulmonar sigue siendo bien conservada. Lo que se está aumentando aquí por culpa de este pico tan alto es por la resistencia de la vía aérea. Para uno le pueden dar también un pico muy alto y un plató muy alto, en el que la pico menos el plató sigue siendo normal, pero esta presión plató aumentó mucho. En ese caso, yo estaría diciendo que hay una alteración en esa presión, sí me está golpeando el pulmón fuertemente y me puede dar a mí la idea de un posible riesgo de barotrauma, que es trauma sobre el pulmón y eso lo va a dañar. Por eso hay tres tipos de injuria pulmonar inducida por el ventilador. Uno es el barotrauma, cuya fisiopatología más importante es presión transmural, no la presión alveolar, no únicamente la alveolar, no únicamente la pleural, sino que a uno lo que le interesa es la diferencia entre alveolar menos pleural. Esta es la que distiende y esta distensión es la que lleva al daño del pulmón. Entonces usted a veces puede tener una alveolar muy alta, pero si yo no puedo expandir el tórax bien, porque lo comprimí con una cinta adhesiva o con algún elástico que no se deja estirar bien, o porque soy obeso y no puedo extender bien la pared del tórax, en este caso la que separa con mi abdomen, me hace que yo pueda tener una presión alveolar muy alta, pero una pleural igualmente elevada, entonces la transmural va a seguir siendo igual. Lo mismo pasa en un valsalva, o sea que esta presión transmural era fundamental. Lo otro es un daño por ateletrauma, ateletrauma, que es el colapso y apertura frecuente que hacen los alvéolos cuando frecuentemente se abren y se cierran. Eso puede llegar a desgarrar los bordes de los tejidos y dar eso. Y lo otro es el biotrauma, que es toda enfermedad que es una reacción sistémica inflamatoria que libera citoquinas y las citoquinas dañan el pulmón. O sea que esta es la fisiopatología de lo que actualmente se denominamos como injuria pulmonar inducida por ventilador. O sea que siempre que uno esté dando ventilación mecánica, no necesariamente porque tenga una presión pico alta, quiere decir que eso le va a llegar al pulmón y lo va a dañar. Si usted tiene un pico alto con un plató normal, eso quiere decir que el componente que está aumentado ahí es de la resistencia de las vías aéreas. Ahí el problema no va a ser la presión que esté golpeando el pulmón y con el riesgo de que tenga una transmural muy alta. En cambio, un pico alto, pero con un plató que se ascendió, está indicando claramente que hay un compromiso en la capacitancia pulmonar. Y ahí sí puede usted estar golpeando directamente el pulmón. Para nosotros, entonces, es importante tener en cuenta que la presión que hacen los músculos
espontáneamente un paciente ventilado, si de pronto empieza a hacer intentos por moverse, la presión muscular pues va a intentar hacer movimientos respiratorios, pero uno también tiene que tener en cuenta que si está ventilando el paciente hay una presión en la vía aérea que es producto del ventilador. Y esas dos, la presión muscular por parte del paciente, que sería lo espontáneo, más la presión en la vía aérea que venga proveniente del ventilador, es la presión necesaria que yo voy a vencer para vencer el componente elástico más el de la resistencia de la vía aérea. Entonces, cuando la presión en la vía aérea proveniente del ventilador es cero, es porque este paciente muscularmente es capaz de hacer estos dos gastos por sí mismo, y eso hablaría de una respiración espontánea. Por el contrario, cuando esta está presente y él no hace ningún esfuerzo y la presión en la vía aérea es la que está mandando ahí, es lo que nosotros decimos que es una respiración que está netamente controlada, es controlada por ventilador y el paciente no hace ningún intento ventilatorio. Y cuando se combinan que esta manda presión en la vía aérea positiva, pero este está de alguna manera acoplado al inicio, al esfuerzo que hace el paciente en algunas respiraciones, y eso sería una respiración que estaríamos diciendo que sería como asistida. Esta está presente, esta también está presente, y cuando esas dos están presentes se llama una respiración asistida. Para pues propósitos de explicación a nivel de lo que nosotros necesitamos en el sistema respiratorio. Cuando nosotros vamos a hablar siempre de la velocidad del aire que estamos enviando por el sistema respiratorio, siempre tenemos que tener en cuenta que la resistencia de la vía aérea, como nosotros vimos, por lo menos de la tráquea hacia la periferia. Recordemos, para lo que necesitamos, que en las primeras generaciones, primeras 5, el área de sección transversal no nos favorece para que la resistencia caiga, y hay un pequeño momentico de la resistencia, después la resistencia va cayendo de aquí para abajo. Por eso, entonces, cuando nosotros vamos a sacar el aire, vamos en sentido contrario. Vamos de un sitio de menos resistencia a un sitio de mayor resistencia, cuando en la inspiración es un efecto totalmente contrario. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, muchachos, nosotros hemos visto la parte inicial de lo que es la capacitancia dinámica, concepto de presión pico, presión de plató, resistencia en la vía aérea, ecuación de movimiento, que es tener en cuenta cuánto respira el paciente espontáneo, cuánto es controlado y cuánto es asistido por un ventilador.